tiene que ver el mensaje de hoy con lo que es la autoridad espiritual y la autoridad material, perdón, terrenal, que tiene que ver con lo que Dios quiere de nosotros como cristianos. Amén. Esto es una respuesta que Jesús le da a Pilatos antes de morir. Ustedes saben que Jesús habló siempre abiertamente, no tuvo pelos en la lengua, y por eso no murió de viejo, sino que murió a los 33 años, porque precisamente se confabularon para matarlo. Tenía todo el poder, todo el imperio encima, que era el imperio de Pilatos. Sin embargo, él sabía que hay un imperio superior, que es el imperio de Dios, porque los Césares pasan, las Romas pasaron, pero sin embargo el reino de Dios sigue vigente. Amén. Y esto es porque es una obra sobrenatural. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría contra mí si no fuere dada de arriba. Esto lo encontramos en San Juan 19:11. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Acá Jesús está defendiéndose porque Pilato, en el contexto del pasaje, él cree que tiene en sus manos la vida o la muerte de Jesús. Sin embargo, Jesús retruca diciendo que ninguno le quita la vida, sino que él elige morir, que es muy diferente. A veces vemos en la historia, sobre todo en personajes que quizás no fueron personas cristianas o creyentes, sin embargo, por su ideal dieron su vida. Porque cuando uno tiene un ideal fuerte y arraigado en sus convicciones, no importa pagar el precio hasta la muerte. Amén. Jesús mismo nos dijo en otro contexto: no teman los que matan el cuerpo, sino los que matan el alma. El alma está, en el alma nuestro está el ser nuestro. Y nosotros no podemos permitir que nos maten ese ser. Es decir, el cuerpo puede morir, pero las ideas, como decía un prócer argentino, las ideas no se matan, ¿no? Bien. El creyente y gobierno civil. Dice Romanos 13:1-7, vamos a ver qué es someterse también. Dice: sométase a toda persona y a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a ver hoy que hay dos voluntades dentro de la voluntad de Dios. La voluntad que Dios permite, aunque no esté en su voluntad, es decir, la voluntad permisiva, y la voluntad ejecutiva, cuando Dios ejecuta algo. Por ejemplo, cuando usted lee el Génesis, Dios ejecutó la creación y dijo: háganse el cielo, la tierra y todo lo que hay debajo del cielo resplandezca, ¿no? Así creó las lumbreras, la luna, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con la voluntad ejecutiva, cuando Dios ejecuta una palabra. Ahora, hay una voluntad permisiva que muchas veces Dios ha permitido, aunque Él no está de acuerdo. Por ejemplo, cuando se eligieron reyes en el pueblo de Israel. Dios no quería reyes, pero el pueblo insistió tanto que les dio reyes. Y el primer rey fue Saúl, y el último de los reyes poderosos fue Salomón. Después vino un periodo de reyes decadente, pero eso no era lo que Dios quería. Pero vamos a entrar un poquito a eso. La voluntad permisiva y la voluntad ejecutiva. En 1 Samuel 9:17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, a Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Fíjense, Dios le dice a Samuel: este va a gobernar el pueblo. Cuando ocurre esto, se frustra Samuel, porque el pueblo pedía un rey, y Dios dice: no tengas problemas, Samuel, porque no te desecharon a vos, sino que me desecharon a mí. Es decir, cuando uno está alineado a la voluntad de Dios y la gente nos rechaza, no están rechazando solamente al ser humano, sino que a través del rechazo hacia nosotros, rechazan a Dios. ¿Se entiende? Entonces usted no se sienta mal, no se ofenda cuando nos rechazan, porque el que está rechazando es a Dios. Amén. Nosotros solamente somos emisarios de Dios, pero no somos Dios, así que no hay problema. El problema es el Señor con la persona que nos rechaza.
Dios es práctico. Cuando algo no le sirve, lo desecha. Esto cuidado porque todos tenemos dones y talentos. Pero cuando nosotros no lo usamos, Dios nos saca y pone a otras personas. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es decir, Samuel, había muerto Samuel y Saúl estaba llorando por Samuel, habiéndolo ya desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerpo de aceite y ven y enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me han provisto de rey. Esto que vemos en 1 Samuel es que Samuel se siente frustrado por aquel que había ungido, que era Saúl, pero Dios ya lo había desechado. Y le dijo, no tengas problema, no me sirve este, yo tengo a alguien mejor. Y de hecho el mejor fue David. Por eso a veces nosotros estamos llorando por el pasado. Me salió algo mal, me frustré por esto. Y Dios te dice, ya pasó. Mirá para adelante. Hay mucho para ungir para adelante, mucho para bendecir para adelante. Por eso la palabra de Dios muchas veces nos dicen que no traigamos a memoria las cosas del pasado, porque a veces nos encadenan, nos esclavizan. Lo que pasó, pasó. Y no se puede revertir. Todos hemos sufrido momentos en el pasado fuertes, de diferentes índoles. Pero no podemos vivir anclados por lo que ya pasó. Amén. Porque lo que pasó pertenece a una época que no lo estoy viviendo. Amén. Tengo que vivir el presente. Amén. Una vez una pastora en una iglesia y me quedó muy grabado que el diablo trabaja en los dos tiempos en la mente de la persona. En el pasado y en el futuro. Amén. Es decir, en el pasado te infunde reproche de las cosas que no hiciste cuando tendrías que haberla hecho. Y en el futuro te infunde temor porque como todavía no llegó el futuro, te paraliza. Y Dios te dice, viví el presente. Amén. Viví el presente. Porque el futuro está en mis manos y el pasado ya pasó. Amén. Entonces, Samuel estaba mal porque había fracasado en ordenar o en ungir a un rey. Dios le dijo, yo ya lo eché. Ahora poné las pilas sobre David. Interesante, ¿no? Entonces Dios te dice hoy en día o esta noche, no tengas tanto en cuenta lo que ya pasó. Porque algunos fracasos sirven para construir nuestra vida. Amén. Amén. ¿Saben que es así? La Amén. vida se construye sobre los errores. Amén. Amén. Dice Proverbios, dice, por mí reinan los reyes, esto lo dice Dios, Proverbios 8, 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgarán la tierra. Yo puse en blanco para que se entienda. Recordemos que esos tiempos eran gobiernos monárquicos, es decir, había reyes. Hoy estamos en gobiernos la mayoría democráticos. Amén. La diferencia de un gobierno monárquico es que tenía una autoridad suprema y antiguamente muchas veces se creía que esa autoridad la ponía Dios. Pero han cambiado las cosas y nosotros sabemos que lo que elegimos es lo que aceptamos. Por eso hay un refrán en latín que se llama Vox Populi, Vox Dei. ¿Qué quiere decir? Voz del pueblo, voz de Dios. Si el pueblo vota por algo es porque Dios lo eligió, ¿no? Amén. Y Dios avaló eso. Así que tengamos cuidado como vamos a votar. Tengamos discernimiento y sabiduría. ¿Amén? Amén. Amén. La irresponsabilidad civil también afecta a nuestra vida. Saben que eso tiene que ver. Es decir, uno está involucrado en la sociedad y cada cosa que hace afecta. Entonces es importante tomarse en serio aún el día de mañana. Porque en nosotros están los cambios en nuestras opciones. Amén. Daniel 2:21, el profeta Daniel dice, Él, es decir, Dios, es el que cambia los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. A veces Dios ha permitido, por una voluntad que Él no quiere, pero que ha permitido, que haya ciertos gobiernos para que uno dependa más de Dios. Porque esto es como el trabajo. Si el patrón no te exige,
vos haces la vista gorda. Pero cuando tenés un supervisor que te está permanentemente vigilando, te pones las pilas. ¿Sabes por qué? Porque estás cuidando el puestito. Porque todos somos hijos del rigor y a veces necesitamos que nos miren, ¿no? Como decía un político argentino muy conocido, que decía, la persona es buena, pero si la vigilás es mejor. Amén. Porque a veces tenemos que ser controlados. Entonces, Dios a veces permite situaciones para que recapacitemos en nuestras acciones. Amén. Lo repito, Dios a veces permite acciones para que recapacitemos en nuestras acciones. Amén. Si lo que pasa es porque nosotros a veces lo provocamos. Amén. Nada viene porque sí. Porque Amén. todo lo que el hombre y la mujer siembra, el hombre y la mujer Cosecha. va a cosechar. Amén. Proverbios 21:15 dice, cuando se hace justicia, se alegra el justo y tiembla el malhechor. La justicia de Dios, no hablo de los jueces, que hay buenos y malos, corruptos y honestos, sino la justicia cotidiana que hacemos nosotros. Nosotros somos hacedores de justicia. Cuando estamos haciendo un acto justo, agradamos a Dios. Amén. Pero cuando estamos haciendo un acto injusto, nos convertimos también en malhechores. Porque la palabra malhechor viene de mal hecho. Amén. Bienhechor es la persona que hace bien las cosas. Y malhechor es la persona que hace mal. Uno piensa un malhechor, ¿qué piensa? ¿En un delincuente? ¿En un ladrón? No. Si vos haces las cosas mal, sos un malhechor. Mal hecho. Porque estás haciendo mal las cosas. Entonces, Amén. cuidado con esto, ¿no? A veces decimos que se acabe la corrupción arriba, sí, pero yo empiezo a ser corrupto abajo cuando algunas cosas también hago mal. Entonces, cada uno tiene que examinar en qué hace bien y qué hace mal, ¿sí? Porque siempre estamos sentados, hermanos. Siempre estamos sentados. Amén. Génesis 9:6. Esto lo dice Dios. Y tiene que ver con la muerte de los primeros hombres y mujeres. El primer hombre que mató a su hermano fue Caín, que mató a Abel, ¿se acuerdan, no? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Amén. Hoy orábamos, y creo que Marina lo decía, tenemos que orar. A mí me duele lo que le pasa a mi pueblo hermano de Chile, Amén. porque la gente se desbordó por la injusticia, salió pacíficamente a reclamar y hubo 11 muertos o más. Es decir, por un exceso de autoridad, cuando la autoridad abusa de su poder, ¿no? Entonces, una cosa es cuando uno provoca la violencia, pero otra cosa es cuando uno reclama y encima tiene que cobrar, ¿no? Entonces, cuidado con la vida, porque la vida es... Dios le dio la vida al ser Amén. humano. Entonces, cada persona que sufre, muere injustamente, se lo estamos haciendo a Dios. Amén. ¿Se entiende? Entonces, decíamos el jueves, citando a Pablo, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces, no podemos ser indiferentes, aunque es otro país, no podemos ser indiferentes. Tenemos que conmovernos, tenemos que nuestro dolor, nuestra alma, cuando ora, derrame oración y lágrimas por lo que está pasando. Y también en nuestro suelo y en todo el continente nuestro. Bueno, porque Él librará al menesteroso, esto es el Salmo 72, que clamare al afligido que no tuviere quien lo socorra. ¿Quién te puede sacar del clamor? Dios. Amén. Dice, Él librará al menesteroso, que clamare y al afligido. La palabra pordiosero, que a veces no se usa tanto, ¿no? Pero pordiosero, que uno ve un pordiosero que es una persona que está mendigando, ¿no? Pidiendo. La palabra pordiosero viene de pedir por Dios. Amén. No se va a ofender lo que voy a decir, todos somos un poco pordioseros, Amén. porque estamos pidiendo por Dios. Amén. Entonces, no es solamente el linchera o el pobre, que está muy pobre, sino que todos dependemos de Dios, porque dice el menesteroso, la persona que no tiene menester social, que no está bien, la persona que le falta, Dios socorre. Amén. Y lo respalda. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Miren las veces que se repite. Amén. De engaño, de la violencia, redimirá su
su alma, y la sangre de ellos serán preciosas ante los justos. San Juan, cuando estaba preso en la isla de Patmos, Juan el Evangelista, dice que subió a los cielos y vio visiones extraordinarias. Y entre esas visiones vio la sangre de los mártires que eran derramadas por causa del Evangelio. ¿Saben cuántos mártires hay en la historia? Hombres y mujeres que murieron por una causa. Millones. Millones. La iglesia no se construyó, no hablo del edificio, nosotros. La iglesia no se construyó, no creció, no se mantuvo por las buenas actitudes solamente, sino muchas veces por la sangre de los mártires. Amén. Los primeros apóstoles, los primeros 12 apóstoles, ninguno murió bien. Todos murieron decapitados, cortados, crucificados. Pedro murió cabeza abajo, crucificado, porque ni siquiera él se quería llamar ser como Jesús y morir. Pablo le cortaron la cabeza. Es decir, nadie murió de una bella jubilación, sino que fueron todos mártires. Ahora, también hay un martirio cotidiano. ¿Qué es el martirio cotidiano? Y cuando uno se esfuerza por algo, yo a veces veo mamás que van temprano a trabajar y de muy temprano y salen de noche, o padres que salen a trabajar, y el esfuerzo de la familia, y todo eso es un martirio porque uno está dando la vida por el otro, aunque sea por los hijos, por las personas que nos rodean. Eso también es un martirio que Dios recompensa. Amén. Por eso dice la palabra que no hay ningún esfuerzo que no sea recompensado. Amén. 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 Es decir, no espere por ahí que tener un martirio así, pero somos mártires cuando sufrimos por aquellos que amamos. Amén. Y a veces el amor no es correspondido. El amor no es correspondido. David tenía muchos defectos. ¿Quién ha leído la vida de David? A mí me encanta la vida de David. David tenía muchos defectos, cometió pecados muy graves, pero tenía un corazón de justicia. Dice el Salmo y habla de David, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Que David era un pastor que pastoreaba a su pueblo como rey, no como un déspota explotador, sino con justicia. A tal punto que sus hijos, cuando eran grandes, le decían el débil al papá. Porque decía, con Absalón, por ejemplo, que fue uno de sus hijos, no tuvo la justicia que querían los hermanos, que era que lo mate. Él lo amó a Absalón, lo tuvo que expulsar porque cometió un asesinato su hijo, pero sin embargo no lo mató. Y muchas veces David obró con justicia. Y la justicia es algo que Dios premia. Es algo que Dios toca el corazón de Dios. Amén. David era una persona justa. Era un rey justo. El rey que hace justicia afirma a su país. Esto es una versión de Dios habla hoy. Lo que solo exige impuesto lo arruina. En la versión Valera dice el que recibe cohecho, coima, ¿no? Acá está un poquito más limpia la cosa. Dice, el rey que hace justicia afirma a su país. El que solo exige impuesto lo arruina. Es decir, todos tenemos que pagar impuestos porque los impuestos sostienen a la sociedad. ¿Se entiende? Hay impuestos directos e impuestos indirectos. Por ejemplo, usted cuando compra una leche está pagando un impuesto, porque el IVA es un impuesto, es un valor agregado. Pero también hay impuestos de la casa, por ejemplo, ¿no? Y cada impuesto que uno paga es una forma de retribuir para que se sostenga la sociedad. Ahora, el tema no es el impuesto, sino los abusos del impuesto. Una de las cosas que yo siempre he hablado con la gente del municipio es que Boulogne o San Isidro no es todo igual. Hay casas muy suculentas, ¿no? Muy lindas, barrios muy privilegiados, y hay zonas muy carenciadas, como La Cava y otros lugares. Entonces, los impuestos no pueden ser para todos iguales. ¿Se entiende? Amén. Entonces yo creo que hasta en eso tiene que haber equidad. Que no es igualdad. Equidad es darle a cada uno corresponde a lo que puede dar. Amén. Una familia humilde no puede pagar un impuesto de rico. Pero a veces vemos, y esto no es alusión a nadie, no entienden a mí lo que voy a decir, pero a veces yo leo cosas que me duelen. Digo, ¿cómo puede ser un country, que es una zona de gente de mucho dinero, a veces no pagan los impuestos que pagamos nosotros?
Entonces yo digo, eso es un acto de injusticia. Amén. 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 Tenemos que orar para que se revierta la cosa, para que cada uno pague lo que tiene que pagar. Porque Dios ama la justicia. Amén. Hechos 25, 9, 12. Es un poquito largo, pero quiero leerlo. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, Festo era un rey que quería quedar bien con el Dios y el diablo, ¿no? En este caso los judíos. Dice, respondiéndole a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Es decir, Pablo estaba siendo juzgado, a Pablo lo iban a sentenciar a muerte, sin embargo el rey le da una oportunidad. Dice el versículo 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, dice Pablo, como tú sabes bien. Por si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada ha hecho las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Es decir, Pablo está diciendo, yo obré con rectitud, no tengo nada que ocultar. Voy de frente. Voy de frente, ¿por qué? Porque lo que hice es honesto. Fíjense, esto tiene que ver con defender los derechos de uno. A veces uno dice, y como cristiano voy a esperar que las cosas se arreglen. No, Dios puso abogados, puso jueces para que las cosas se arreglen. Entonces reclamar los derechos no es pecado. ¿Se entiende? Amén. Si uno obró bien, no tiene por qué temer. Amén. El tema es Amén. que hayamos obrado bien, ¿no? Amén. Entonces, él dice, yo no tengo pudor de apelar al César, a la autoridad máxima, porque Festo era un títere de César, un rey que estaba bajo la autoridad de César. Es como decir, yo no tengo problema de ir a hablar, si tengo que hablar con el presidente, de turno, si uno obró bien. ¿Me van siguiendo? Amén. Amén. Romanos 13 dice, porque los gobernantes no son motivos de temor para buena conducta, sino para los que hacen mal. Voy a llevarlo a la práctica. Amén. Uno si hace bien en la vida, no tiene por qué tener miedo a las autoridades impuestas por Dios. Amén. ¿Se entiende? Amén. Tenemos autoridades que nos rodean en la sociedad. Tenemos bomberos, policías, gendarmes y diferentes autoridades, ¿no? Uno siempre tiene que ir de frente y saber que a veces puede haber abusos de la autoridad, pero nunca temer, sino ser prudente, que es muy diferente. La prudencia es importante, el comportamiento es importante. Entonces, porque los gobernantes no son motivo de temor, es decir, no tenemos que tener miedo, porque el presidente que gobierna, el que está ahora o el que vendrá, son empleados nuestros. Porque le pagamos nosotros con los impuestos. Y tenemos la autoridad de ponerlos o sacarlos. Es decir, no crea que somos nosotros lejanos a ellos. El concejal de este barrio, el intendente de este municipio, lo solventamos nosotros. Amén. Entonces usted tiene el poder de sacarlo. Amén. O de ponerlo. Amén. ¿Amén? ¿Se entiende? Timoteo, esto le dice Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que hagan rogativas de oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Vamos a llevarlo acá. Acá no hay reyes, acá hay presidente. Y todos los que están en eminencia son las personas que están debajo de esa confederación o ese grupo, ¿no? Un país tiene presidente, vicepresidente, la Cámara de Diputados, senadores, etc. Todas son eminencias que Dios ha permitido que estén y que han sido elegidos por los ciudadanos. Ahora, tenemos que orar por ellos. Pero después sigue la oración, dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, oremos para que vivamos en paz.
Oremos por ellos para que vivamos en paz. ¿Qué pasa cuando la situación no es así? Bueno, entonces, hay un proverbio que no lo puse al principio, que dice, cuando gobiernan los justos, lo puso hoy en el grupo de oración, el pueblo se alegra. Amén. Pero cuando gobiernan los impíos, los malos, el pueblo gime. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes cuando elegimos, porque la gente no tiene que gemir, tiene que estar bien. Amén. Porque entiéndalo, este país es un país rico. Amén. Amén. Hay de todo en Argentina. Amén. Lo que pasa es que están mal distribuidas las cosas, que es otro tema. Amén. Pero tenemos que orar por las autoridades para que nos vayan bien y vivamos reposadamente. Amén. Pero si no vivimos así, por eso a veces se ha predicado mal y entonces se ha predicado un sometimiento de esclavo, decir, bueno, no importa si hay un dictador, total lo puso Dios. No, momentito. El dictador no lo puso Dios. El dictador lo puso un sistema que quiere oprimir a la gente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar para que Dios haga justicia. Amén. ¿Se acuerdan Juan el Bautista? ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Fue a la peluquería de don Mateo, ¿no? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué le cortaron la cabeza? ¿Por qué? Vamos. Porque criticaba el sistema. Porque empezó a decirle a Herodes, sos un corrupto, Herodes. Primero te metiste con la mujer de tu hermano. Segundo, estás corrompiendo al pueblo. Y Herodes dijo, este me parece que me trae problemas. A la cárcel. Y entonces, como el poder está familiarizado con los religiosos dijeron, vamos a hacer algo que el pueblo no se enoje. Entonces, como Herodes era un cobarde, ¿qué hizo? Un plan maquiavélico, dijo, bueno, le voy a decir a mi esposa, a su hija, porque no era la hija de Herodes, era la hijastra, a Herodías, que baile. Y como perdón la expresión, el hijo era tan morboso, que sabía que era linda Herodías, y empezó a bailar y se le fueron los ojos, dijo verde, y entonces, lo que vos me pedís yo te lo voy a dar, le dijo a la chica. Y la chica, influenciada por la mamá, le dijo, pedile la cabeza del Bautista. Amén. Y como Herodes no se podía retractar, porque lo que decía un rey no se podía retractar, tuvo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Jesús, que era el primo, se puso mal. No hizo una fiesta. Se puso mal. Dice los evangelios que le dijo a la gente, desde los días de Juan el Bautista no hubo un profeta tan grande como Juan. Amén. ¿Qué salieron al desierto a escuchar? ¿A los reyes? No, los reyes están en el palacio cómodamente. ¿Qué salieron a escuchar? A Juan. Entonces vino alguien y le dijo, Jesús, dijo Herodes que no hables más. Jesús se dio vuelta y le dijo, díganle a esa zorra que yo voy a seguir hablando. La trató de zorra. Punto suspensivo. No dijo zorra. Entonces, Jesús, cuando tenía que hablar, hablaba. Y no se callaba. Entonces, hay una diferencia entre respetar las autoridades y otra cosa es decirle todo sí. Incluso las autoridades pastorales. A nosotros nos pueden, no me gusta la palabra respetar, pero sí atender, escuchar, mientras que yo hable la palabra de Dios. Pero si yo digo algo que no está en la palabra de Dios, no tiene por qué escuchar. Porque yo estoy para predicar la palabra de Dios, no mensaje mío. ¿Se entiende? Entonces, es importante a toda autoridad escucharla, pero conforme a lo que la autoridad sabe hacer. Un médico, por ejemplo, es una autoridad. Si un médico es responsable, me va a dar un tratamiento que merezco para mi cuerpo. Pero si el médico, yo tengo cáncer, me dice, tomate una aspirina que te va a hacer bárbaro, yo no tengo por qué hacer caso, tengo que buscar otro especialista. Se entiende, ¿no? Es decir, porque tenga título no lo capacita para hacer cualquier cosa. Eso pasa por toda autoridad. Religiosa,
política y de todo tipo. Amén. Por eso dice la palabra, examinen todo, hermanos, y retengan lo bueno. Amén. Cedamos y dejemos que otros participen a tomar decisiones. Es un principio democrático. Dice Tito, la carta de Tito, capítulo 3, 1 y 2, continúa recordándoles que sean razonables. Lo voy a leer, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Amén. Es decir, acá le habla a los gobernantes, tienen que estar preparados para toda buena obra. Y esto es lo que se le llama democracia participativa, cuando uno participa. Amén. ¿Amén? Amén. Por último, impuesto al templo. Acá hay un pasaje que lo voy a comentar. Dice, cuando llegaron a Cafarnaúm vieron que Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, que era mucho dinero una dracma, le dieron y preguntaron, ¿vuestro maestro no paga dracma? Es decir, Jesús no paga impuestos. El pasaje dice que Jesús le dijo a Pedro, anda a pescar. Y el pescado que saques, trae lo que vamos a pagar impuestos. Y Pedro ha dicho, ¿estás loco? ¿Qué vamos a pagar con un pescadito? ¿Con una sardina vamos a pagar impuestos? Viene una cuenta de luz, 1.000 pesos, y voy a pescar a ver si consigo un bagre y pago con eso a Edenor. Pero Jesús estaba encima de la pesca. Cuando trajeron el pescado, abrió la boca y el pescado se había tragado una moneda de 2 dracmas. Era para pagar el impuesto. ¿Por qué Jesús se somete a la autoridad? ¿Por qué Jesús no rebajó, pero se bajó a las circunstancias? Porque él quería mostrar que él estaba encima de todo. Pero sin embargo se ajustó a lo que se pedía en ese momento. Por eso hizo esta frase importante, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. Pero cuando a los apóstoles le dieron con todo, porque le dieron paliza, los flagelaron, le dieron los látigos por predicar la palabra, le dijeron, bueno, ustedes fueron ahora castigados, de ahora más no van a hablar más en el nombre del Señor. ¿Qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí está un tema de abuso de autoridad. Yo obedezco, pero conforme a lo que Dios quiere por medio de esa persona. Voy a poner un ejemplo. Las mujeres de Egipto, las parteras. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 1, dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué había mandado el faraón? Que tenía que morir todo niño, todo primogénito que nazca. Las parteras, ¿a quién estaba sirviendo? Al faraón. Eran egipcias, no eran cristianas, diríamos, eran paganas, pero tenían una conducta intachable. Entonces dijeron, dice la sujeción, esto lo puse yo, la sujeción a la autoridad humana se relativiza cuando lo que se hace va en contra de la voluntad de Dios. Es decir, yo obedezco mientras tanto lo que me diga el otro esté conforme a Dios. Amén. Si no, no sirve. Amén. Las parteras prefirieron perder su vida antes de ir en contra de sus principios. Las parteras respondieron al faraón, mintieron, ¿no? Pero una mentira piadosa, dice. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, es decir, son robustas, son fuertes, dan a luz antes que nosotros lleguemos. Es decir, le estaban diciendo al faraón, como era un nabo, no entendía nada de parto el faraón. Le dice, mirá, faraón, parieron antes que nosotros lleguemos. Y el faraón parece que se lo tragó. Dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amén. Esto tiene mucho que ver con un tema que hoy es muy medular y no voy a entrar a profundizar, que tiene que ver con el tema del aborto, que ha traído mucha polémica.
aún dentro de la iglesia. Pero yo creo que acá hay un principio universal que es el principio de conciencia. Amén. Esto va para el profesional y para el ser humano común. Amén. La conciencia es la mayor autoridad. Amén. Y la conciencia es la que determina por una cosa o por la otra. Amén. Y en todo esto, en todos los órdenes. Fíjense que estas mujeres evaluaron. El faraón nos mandó ¿a qué? A matar a los primogénitos. Nuestra conciencia nos dice que eso no hay que hacer. ¿Qué hicieron? Desobedecieron al faraón y obedecieron a Dios. Tema de conciencia. Así se basa nuestra fe en Jesucristo. Amén. Por eso Pablo decía, nadie me juzga, ni siquiera mi conciencia, porque el que me juzga es Dios. Amén. Amén. Y lo último, renovar la política todos juntos, un compromiso. El compromiso del cristiano. Dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Jesús le prohibían predicar el sábado, le prohibían sanar el día sábado. Y Jesús dijo, yo soy más importante que el sábado. Sí, soy más importante que cualquier fecha. Segundo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tercero, y esto termino, fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos, por eso tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como paloma. Hermanos, no nos traguemos ni un sapo, ni lo que diga la televisión, ni la radio, ni el diario. Seamos maduros en las decisiones. ¿Sabe lo que son las news? ¿Cómo se llaman news? Fake news, ¿no? Fake news, que está muy de moda, son las noticias falsas que corren en las redes y la gente se la come, la traga y la comparte como si son reales. No buscan la fuente. No podemos comer fake news nosotros. Tenemos que saber, ver la fuente, quién lo dijo, por qué lo dijo, con qué intención lo dijo. Porque Jesús dijo, los envío en medio de lobos. Seamos sencillos y astutos. La serpiente es el reptil, el animal más astuto. Amén. Se enrosca, se pone como una piedra dura. Y nos cuando enrojan tiene que la sacar- víbora. sacar- así como se dice. No, esa es la pitoniza, pero la serpiente, la venenosa, No, pero- la cascabel sobre todo, se para, la cobra es igual, que vieron la cobra, tiene como dos salidas Ay, acá, por Dios. si no fíjese la pomada cobra. Y Así. entonces se para y te mira a los ojos, dice que hasta te hipnotiza, tiene un poder tremendo. Y cuando está así dura, como si no va a pasar nada, ¡pum!, te da el zarpazo, ¿no? Bueno, hay que ser como la serpiente, astutos, no picar a nadie, ¿no? Si no me refiero de que tenemos que saber dónde nos metemos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, mañana Amén. tenemos que elegir Amén. los que tenemos la responsabilidad de hacerlo, darnos discernimiento para hacerlo con total libertad, Amén. sabiduría y discernimiento. Tú nos mandas a este mundo como ovejas en medio de tantos lobos. Lobos de la economía, lobos de la política, lobos en las calles, Señor. Gente que dice ser buena, pero sus resultados dejan mucho que desear. Por eso te pedimos, Señor, que nos des discernimiento Amén. para poder transitar sobre esta vida, para poder discernir aquellas cosas que son tuyas, que tengamos la autoridad de las parteras que rechazaron todo mandato del rey cuando estaba equivocado y lejos de la voluntad de Dios, que tengamos, Señor, la autoridad de Pablo cuando fue juzgado ante el rey Agripa, Señor. Él quería apelar al César porque estaba convencido de lo que había hecho no estaba mal. Que tengamos la autoridad, como Pedro dijo, prefiero obedecer a Dios y no a los hombres. Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos sal del mundo y luz de este mundo, Señor. Amén. Ayúdanos a hacer y vivir tu verdad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios Amén. nos bendiga. Amén.